¿Qué tal, amables televidentes de su canal Atenas Televisión y en su programa Una Tarde Con? Una Tarde Con, un programa que pretende conversar, dialogar y conocer de muchas de las personas y personajes que vienen aquí a nuestro municipio y sobre todo que tenemos algo por contar. En esta tarde nos acompaña una persona que seguramente ustedes la han visto en diferentes facetas y se preguntan, ¿quién es él? ¿De dónde viene? No como la canción, ¿y quién es él? No. Faydiver Durango, una persona que con toda seguridad va a contarnos mucho de lo que es él y no es tan ajeno a ser de esos jericuanos arraigados y propios de nuestra localidad, aunque no haya nacido en ella, pero él nos va a estar contando el porqué. Faydiver, bienvenido a este programa y al canal. Juan Manuel, muchísimas gracias, muy formal, me siento honrado de tu invitación. Y bueno, una tarde con y gracias por invitarme. Faydiver, con usted hay tela para cortar en mucho rato y en muchos aspectos porque aparte de que es un gran conversador, es un gran ser humano, una persona muy educada, pues también se formó en esta línea de la comunicación. Y sobre todo que hay una anécdota o hay un pasaje de su vida que es bien interesante, que ahora lo vamos a estar hablando, estábamos hablando aquí tras bambalinas, como decimos, de cómo se dieron las cosas para llegar a las comunicaciones. Pero empecemos contándole a nuestros televidentes, Faydiver, quién es, en dónde nace, cómo llega aquí al municipio de Jericó. Hombre, pues no ahora reciente, ¿cómo hace para llegar la primera vez? Juan Manuel, llegó en un paseo de la comunidad claretiana. Creo eso fue en 1986. En el 86 vine acá a Jericó, tenía yo 16 años, en un paseo de la comunidad claretiana. Yo estudiaba en el Colegio Claret de Cali, soy claretiano de corazón. Entonces andaba en esa época en grupos vocacionales. Y hubo un paseo acá porque sabes que aquí el santuario de la Madre Laura era el santuario del Corazón de María, donde estaban los misioneros claretianos. Entonces veníamos en un recorrido por Pereira, Manizales, Medellín, conociendo las casas de formación y todo este tipo de cosas. Y llegué a la plaza de Jericó y hay una estampa de Jericó que me acompaña a mí desde muy niño. Y es una de las ventanas de la casa de los Correa, donde está la placa que dice, aquí vivió, estudió y oró el beato Jesús Aníbal Gómez, beato claretiano, asesinado en la estación de Fernán Caballero en la Guerra Civil Española. Y esa foto estaba en algún libro de mi formación o de mi educación desde primaria. Cuando yo llegué, yo sabía que eso estaba en Jericó. Cuando yo llegué a la plaza de Jericó, yo era mirando a ver dónde es que estaba eso. Entonces la identifiqué y recuerdo que es el primer, valga la redundancia, recuerdo que tengo de haber llegado a Jericó. Convivimos acá, paseamos y regresé a Cali, molestando mucho a mi rector, el padre Oscar Vélez Izaza, hoy Monseñor Vélez, obispo de Valledupar. Era mi rector en ese momento y le dije, padre, yo quiero irme a estudiar a Jericó. Él me decía, no, termine, mire, y cansé hasta que, como Monseñor Augusto Aristizábal Ospina había sido obispo en la ciudad de Cali, entonces conocía había esa amistad con los claretianos. Al otro año era yo ya estudiante del Seminario Conciliar San Juan Neus desde Jericó, Antioquia. Entonces, en ese orden de ideas, usted es de Cali. Sí, soy de Cali, nací en Cali. Mi familia es antioqueña. Yo soy Durango, los Durangos somos de Urrao. Eso ya es una historia bastante interesante. Pues ya por otro lado. Sí, los Durangos somos de Urrao. De hecho, cuando pasan por ahí por el negocio que tengo algún Durango, porque dicen Café Durango, me perdonan la ahí está propaganda. Bien la cuña. Entonces, Durango, ¿por qué Durango? Es que usted es Durango. Me decía, primos. Entonces, mucha gente ya empieza a identificarse. Sí, porque pues digamos que otro apellido, no sé, Rodríguez, qué sé yo, es muy común, pero ser Durango es Durango de dónde. Y uno siempre hace como esa historia y termina uno siendo abuelos por allá en Urrao, Antioquia, ¿no? Entonces, aquí en Antioquia hay la muy fácil uno con familias o con posibles familiares según el apellido. Sí, total. Entonces mis abuelos paterno y materno se fueron para Cali.
no se conocían, allá se encontraron por esas cosas de la vida y se dieron cuenta que eran primos. Y bueno, mi papá le dio por echarle el ojo a una prima y ahí salimos nosotros. Bueno, Vaidiver, usted llega entonces, se enamora de la posibilidad de estudiar aquí en el municipio de Jericó, sí. Se da esa posibilidad, ¿cómo llega, cuándo llega y a dónde llega? Bueno, me recibe con un frío impresionante, pues vengo de la ciudad de Cali. Jericó ha cambiado mucho porque en esa época recuerdo que hacía mucho frío, ¿cierto? Y desde eso me considero también un sobreviviente de la cabaña, porque venir a Jericó era bastante difícil. Eran 10 horas Cali-Medellín y en ese tiempo salía uno de la terminal del norte en Medellín, en un bus largo de capacete donde todas las maletas iban arriba. Y se demoró 6 horas en llegar. 6 horas. 6 horas. Esa fue la primera vez que experimenté subir por la cabaña, donde llegaba uno a la famosa curva del Gringo y el bus daba como 3 o 4 vueltas para poder coger la curva. Reversaba poquito. Exacto. Entonces, sí, llegué en un día muy frío, muy asustado. Tenía yo escasos 17 años. Porque era una experiencia, era uno haber dejado Cali, ¿no? El hogar de uno, y aventurarse pues en una experiencia de estas, ¿no? Llegué, pues sí, fue una experiencia muy interesante porque en Medellín conocí uno de los personajes más especiales que me ha acompañado desde esa época hasta el momento. Todos mis compañeros hemos gozado de una amistad y una hermandad muy, muy bonita, pero con este personaje es mucho más estrecha. Quiero mandarle un saludo a Melquisedec Valencia, un compañero mío del Chocó, ¿no? Y en el bus nos conocimos. Lo vi encima del capacete del bus y ahí afloró esa herencia racista, porque yo lo vi, él es moreno, ¿no? Negro. Lo vi en el capacete y yo dije, el ayudante del bus, ¿cierto? Entonces yo desde abajo le dije, negro, mi maleta, ¿no? Y él me la recibió. Y se vino cantando todo el trayecto. Me tenía la cabeza pues así. Ni cantaba ni tocaba guitarra, era impresionante. Hasta que casi llegando acá a Jericó, él dijo, lo alcancé a escuchar, no veo las santas horas de llegar a mi celda. Cuando dijo celda, yo miré y le vi el Cristo acá. Yo dije, es seminarista. Y sí, así conocí yo a Melquisedec Valencia. Es uno de mis grandes amigos, mis grandes hermanos. Y bueno, esa fue la primera experiencia. Y la segunda muy, muy interesante fue que el primer domingo que salí a Jericó, ¿no? Nos habían dicho que a las 5 de la tarde era la entrada al seminario nuevamente. Yo veía que todos salían corriendo y yo miré la hora y yo dije, no, faltan 5, ¿cierto? No, son las 5, no, estoy bien. Llegué y estaba todo cerrado y eran como las 5:03 y yo toqué. Como a las 5:20 me abre el padre Juan Manuel Posada, ¿no? En una ruana blanca y me dice, joven, ¿usted por qué está afuera? Le dije, padre, llevo aquí tocando hace rato y nadie me abre. La entrada aquí es a las 5 de la tarde. Bueno, entré. Luego el padre rector me llamó a rectoría y muy formalmente me dijo, bueno, yo sé, hijo mío, que tú estás nuevo y la entrada aquí a las 5 de la tarde. Entonces este es el reglamento del seminario. De los próximos 4 domingos no sales al pueblo, sino que te quedas estudiando el reglamento del seminario. Mi llegada a Jericó fue esa, ¿no? Siempre que veo al padre Carlos Adolfo, quien aprecio mucho, mi padre rector, en ese entonces le recuerdo, ¿no? Que estuve un mes encerrado en el seminario aprendiéndome el reglamento del seminario. Bueno, de esas anécdotas de seminario no iría. Si se estaba formando en el seminario, ¿por qué no fue sacerdote? Bueno, yo creo que la vocación de servicio nunca uno la pierde, ¿no? Yo tengo una vocación de servicio, me gusta trabajar con la comunidad. Creo que nunca se perdió. Lo que pasa es que ya influyen un montón de cosas que uno toma la decisión de no, ¿cierto? Duele mucho porque
toda mi infancia, mi adolescencia fue encaminada hacia ser misionero claretiano. Y cuando tomé la decisión de no serlo, fue muy duro. Para vos y me imagino que la familia, Sí, el círculo social. Sí, sobre todo mi abuela y mis tías, o sea, ya tenían obispo en la casa. Ya se prácticamente, estaban sí, viendo. ¿cierto? Entonces, cuando yo tomé esa decisión, pues fue difícil porque fue como uno fallarle a Jesús, ¿no? Fallar eso. De una forma. Exacto, de una forma. una forma, entonces es muy difícil. Pero bueno, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Comencé a entender cosas como deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? Entonces, bueno, no, decidí llevar mi vida por otros caminos. ¿Y cómo lo entendieron en el seminario y en tu hogar? Los padres claretianos, gozo hasta el momento de una amistad, de una hermandad de comunidad todavía con mis formadores, con los padres rectores. Casi siempre que voy a Cali voy y los visito, ¿no? Entonces siempre ha habido esa comunicación. Ellos entendieron perfectamente, Qué bien. perfectamente y siempre he estado allí al lado de los claretianos. La familia fue un poco más difícil, sobre todo las mujeres, esas tías, la abuela, los tíos, los tíos no creían, no tenían fe en mí. pero las tías y la abuela sí fueron algunos meses ahí que como que nos falló, nos falló. Pero bueno, no, ya entendieron que es una decisión de vida también. En esos ires y venires de la misma formación, hubo, de lo que hablábamos antes de empezar el programa, estábamos hablando y conversando que yo le decía, si usted se ha venido formando, tuvo un proceso en las telecomunicaciones, ¿cómo le nace ese bichito? ¿Cómo llega esa pasión? ¿Cómo enamora a Faidíber Durango las telecomunicaciones en un tiempo en el cual, y en un municipio como Jericó, pues uno decir, es más precario, ¿cierto? Claro que sí. Pues ese bicho me lo sembró Monseñor Darío Monsalve. Monseñor Darío Monsalve, que en ese tiempo era el rector del Seminario Mayor, y en el menor era el padre Carlos Adolfo Caicedo. Le pedimos, queríamos hacer, yo era el de los discursos, yo era el que salía al frente cuando había algún evento en el seminario. En ese tiempo el seminario daba espectáculos de obras de teatro, de muchas cosas, ¿cierto? Sí. Que la comunidad iba y llenaba el auditorio del seminario y yo siempre era como que el que estaba allí, ¿no? Como que el que escribía, como el que tenía la facilidad para expresar frente a un micrófono. El padre Darío Monsalve nos presta una grabadora y entre 3 compañeros hacemos la radiorevista eclesial, ¿cierto? Y grabábamos, metíamos el casete, grabábamos los efectos. Por ejemplo, llegaba la sección de deportes, entonces Roberto Rodríguez, que ya se nos fue nuestro primer compañero que partió de esta vida terrenal, hacía los efectos. Entonces él decía, deportes, 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 ¿no? Le ponía los ecos. Sí, los ecos. Y en el almuerzo colocábamos el casete y ahí narrábamos noticias, narrábamos información nacional. Entonces deportes. Los compañeros eran a la vez también los que decían, eran como los jueces, los jurados. Claro. Venga a ver, lo están haciendo bien, qué chévere. Claro. O había su crítica, pero constructiva. No, habían críticas, pero nadie nos dijo, eso está malo o esto oye mal. Antes yo sentía que muchas personas me decían, oiga, bien. Empujando, sí, bien. Entonces, para adelante. Eso promovió de que en el seminario, pues te decía que con tu papá, con don Oscar, pues llegué yo a La Voz del Suroeste por primera vez a una estación de radio a hacer un programa que recuerdo, no sé si me falla la memoria, pero se llamaba La Hora Diocesana, algo así. Y entonces me mandaban a mí a que leyera parte de la palabra de Dios y una reflexión. Sí. Y esa era la participación de nosotros. Y también hice parte de ese inicio de Telejericó, ¿no? En esa anécdota maravillosa como primer canal nacional, pues, que nació en Colombia. De un municipio. De un municipio. Hice parte de todo ese boom, ¿no? Yo en ese tiempo no recuerdo haberlo visto como una gran proeza, sino que voy a hacer televisión, ¿cierto? Estaba ahí, no, ahí. Nadie visionaba. No, el alcalde Toro, sí, Gilberto Toro, en ese tiempo, Monseñor Augusto Aristizábal Ospina, creo que ellos dos donaron o prestaban unas cámaras para poder hacer el programa, ¿no? El teleprompter era un papel con un rodillo.
y uno participaba en eso, entonces siempre me mandaban como que a mí. Y cuando llegó el momento en decidir qué iba a hacer en mi vida, yo dije, no, las comunicaciones, ¿cierto? Sí. Pero había un gran tema, porque las comunicaciones, tú lo entiendes como comunicador, uno se castiga mucho y uno dice al principio, ¿será que sí soy bueno? ¿Será que mi voz sí vende? ¿Será que todo lo que sí? ¿Será que sí? Porque es que yo veo los demás periodistas ya famosos, recorridos y muy buenos, ¿cierto? Y yo quisiera ser como él o llegar allá. Y es un grave error. Sí, uno inicialmente se flagela, ¿no? Claro. Con eso. ¿No? Entramos a estudiar, yo soy egresado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y comenzamos a estudiar y bueno, cuando menos piensa, antes de graduarnos ya estábamos trabajando en la radio de Cali. Y te digo pues que uno mismo se castiga, uno mismo también se engaña y es por esa razón. No cree en lo que uno es capaz de hacer, pero este mundo te da la facilidad que tiene tantas cosas para hacer que en algo encaja. Sí. Y yo creo que primero es la pasión, sí, y luego es ir conociendo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando salíamos a enseñarle a jóvenes y jovencitas en los colegios y escuelas, yo les decía, experimenten en cada uno de los campos. Todos se enseñan, yo quiero presentar, yo quiero cámaras, yo no, póngase un ratico en los zapatos de los demás, pase por cada uno de los puestos. Y claro, en ese rol y en ese ejercicio que hacíamos, me decían, no, Juan, usted tenía toda la razón, yo ya quiero ese ser coordinador de piso, yo ya quiero es el tema de las luces, organizar, sí, el backstage, todo. Entonces yo les decía, ¿vio? No es lo que uno pretende llegar a ser, sino experimente en el mismo medio y no va a estar alejado. Recuerdo que cuando yo comencé, por ejemplo, yo siempre era detrás de cámaras, hasta que una vez me dijeron, hágale a ver, y yo, venga, yo les ayudo, pues venga, vamos a ver cómo nos va. Me tienen paciencia. Yo desde allá he direccionado de cierta manera, yo dije, pues venga, hagámoslo entonces ya, venga, yo me pongo ya en el lugar de presentar, y nos ha ido bien. Sí, claro. Además que en todos estos años de experiencia en medios de comunicación me he dado cuenta que soy mucho mejor en la parte creativa, ¿sí me entiende? Que en la parte de presentar o algo así. No es que no me guste, sino que uno se siente... Comienza uno a desarrollar ciertas habilidades y uno como que disfruta más de elaborar todo y que otras personas presenten. Porque, a ver, ya a esta época de la vida ya el tema fama ya se fue. No, ya uno no piensa en que me reconocieron o no me reconocieron. Hay que empezar a hacer influencia. Exacto. Entonces ya uno comienza a ver que yo, en mi caso, la parte de producción me apasiona mucho. O sea, poder realizar muchas cosas y es muy interesante. Y llegó, para continuarte de pronto la historia, sí, llego a los medios de comunicación de una forma muy anecdótica, porque en el salón donde nosotros estábamos estudiando comunicación, uno siempre en el salón sabe quién es bueno y quién es malo, ¿cierto? Uno dice, por ejemplo, generalmente uno calificaba como el buen comunicador al tipo que tenía el vozarrón y la voz grave y todo el cuento. Y generalmente mis compañeros querían estudiar para ser narradores deportivos, comentaristas deportivos. Había un género de deportes bastante amplio. Lo mío era noticias. Yo quería hacer noticias. Y el compañero mío, que peor hablaba, que era el más malo del salón, y es un gran amigo mío, yo todavía lo molesto, porque él todavía dice aiga, y yo le digo, hay gaseosos, hay galletas, ¿cierto? Entonces, él fue el primero que llegó a los medios de comunicación. Cuando todo el mundo, ay, que este man está en tal emisora, y pero ¿cómo hizo? ¿Cierto? Porque todo el mundo decía, pues que yo soy mejor que él, ¿cómo llegó? Entonces yo comencé a decirle, él se llama Fernando Morales. Fernando, también un saludo para ti, te aprecio mucho. Fercho, hermano, lléveme. Sí, yo este domingo te llevo. Yo, hermano. Y nada, hasta que un día lo insulté, le dije, bueno, hermano, lo insulté, le dije, ¿me vas a llevar o no? Y él se puso a reír, y dijo, bueno, vaya el domingo. Fui el director, que es mi padrino en los medios de comunicaciones. Entonces, el director del programa, el programa se llamaba Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, música de los años 60 y 70, todos los domingos de 6 de la tarde hasta la medianoche. Entonces, tenía una audiencia muy especial en esa franja, cada 8 días. Y entonces me recibió, me dijo, ¿tú eres estudiante? Bueno, te voy a entrevistar.
¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos una de las promesas de las comunicaciones desde Cali, entonces me presentó. Listo, yo hablé. Cuando salimos al break, me dice, la próxima canción la lanzas tú. A mí se me vino el mundo encima. Yo, ¿en serio? Sí. Bueno, yo me quedé, para mí fue eterno. El break comercial de 3-4 minutos fue eterno. En ese tiempo hoy todavía trabaja en los medios de comunicación, uno de los mejores operadores de audio de Cali, Papunga, Carlos Papunga. Entonces él era el operador. Me dijo, cuando te dé señal, entras. La canción es esta, nunca se me va a olvidar. Entonces, bueno, me hace así, yo entro y digo, lanzo la canción, Leonardo Fabio, con mi amante, niña y compañera, la lanzo. Yo sudaba, eso fue eterno. Yo entré, creo que diciendo la hora, 7 de la noche, 15 minutos, este es Leonardo Fabio. Y esta canción maravillosa, mi amante, niña y compañera. Eso fue todo, ¿no? Y se viene el director y me dice, muy bien, muy bien, muy bien. Yo sudaba, ¿cierto? Y a partir de ese momento me dice, cuando yo te haga así, me decís la hora, ¿cierto? Entonces me senté al lado de él y él me hacía así y yo decía, en Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar, Radio 1500, son las 7:15 minutos, 7:30 minutos, 15 minutos para las 8, así. Se acabó el programa y me dijo, dentro de 8 días es Feria de Jumbo, ¿nos acompaña? Y yo estuve a partir con ellos como 3 o 4 meses diciendo la hora. O sea, yo solamente iba al programa a decir la hora. Pero conociendo un montón de cosas. Sí, ya conociendo. Yo era el que cableaba, el que ayudaba, el que llevaba, el que esto y lo otro, ¿cierto? Hacía de todo. Yo solamente quería estar allí, ¿cierto? Y que al principio ellos dijeran, bueno, con la colaboración de Fay Diver Durango y todo, ¿cierto? La presentación. Yo no decía más nada, sino que Gerardo Alfonso Campos llegaba y me codeaba y yo decía, la hora. Cuando pasaban por 4 o 5 meses, yo no sé, hasta más, le dije, Gerardo, venga, mi papá a los 5 años me enseñó a leer el reloj, yo ya sé decir la hora hace mucho tiempo. Y él le dio mucha risa, me dijo, ¿qué quiere hacer? Y no, déjeme hacer notas de farándula, hágale, presente. A partir de ese momento comencé a hacer cositas. A los otros 6 meses yo ya era subdirector de ese programa. Pasó una anécdota muy especial. Yo le hice un favor al director y lo único que le dije fue, mira, definitivamente lo que puedes hacer por mí es que yo aparezca como subdirector. No hay problema, dale, grabamos, pero grabemos la presentación y todo el cuento. Listo. Entonces grabaron la presentación y dijeron, Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar, subdirector, Fay Diver Durango, dirección, Gerardo Alfonso Campos. ¿Cierto? Yo le dije, no, así no, yo de último. Entonces él me dijo, ¿pero por qué no? Yo soy de último, usted tiene que ser el primero. Pero en comunicación, lo que tú escuchas de último se graba más. Entonces la cambiamos y quedó, Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar, dirección, dirige Gerardo Alfonso Campos, ¿no? Subdirección, Fay Diver Durango. Quedaba allí, lo logré. Eso en una cuestión de 6 meses. Y esos 6 meses llegaron a la Feria de Cali. Para los comunicadores y los caleños, la Feria de Cali es la universidad, todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere transmitir, todo el mundo quiere estar en los eventos, ¿cierto? En ese tiempo la empresa era Harmony Records, con la 99.1 FM, Romance Estéreo 86.1, Radio 1500 AM, la 1040 Popayán y La Voz de Manizales, ¿cierto? Esa era la cadena Harmony Records en ese tiempo. Y todo el mundo quería estar en la transmisión y solamente escogían a los mejores. Entonces, bueno, yo apenas empiezo, llevo 6 meses en la emisora. Yo recuerdo haber salido de mi casa y venía con unos Walkman, ¿no? Y escuchando la transmisión. De todas maneras, teníamos que ayudar los que trabajábamos en Harmony Records, pero queríamos saber quién eran los que iban a estar en planta, en las transmisiones, en la voz comercial, en todo ese tipo de cosas. Y
Darío Belmonte, una de las voces especiales de Cali, comenzó a narrar el inicio de transmisión de ferias en Harmony Records. Señoras, algo así. Señoras y señores, bienvenidos a la transmisión de Feria Santiago de Cali. Con ustedes, el sonero mayor de Cali, Ricardo Javier Penagos. El señor de los melomerengues, don Darío Agudelo, y así sucesivamente. En ese diciembre estaría con nosotros don Álvaro Ruiz, el hombre feliz de la televisión colombiana, y tengo el honor de haber trabajado con Jaime Garzón. Entonces los presentó. Y yo iba escuchando cuando iban narrando a todos los que iban a participar. Y Darío lo escucho que dice, y el hombre de los años 60 y 70, don Faidiver Durango. No, yo paré esa moto. Yo lloré. Yo no lo podía creer que yo iba a estar como en la selección Colombia de Harmony Records para la Feria de Cali. Sí, con tan solo 6 meses de estar en la emisora. Pero no sabías. No, no sabía. Fue ahí porque lo ibas a escuchar. Entonces ya estaba y yo, wow, ¿qué es eso? Entonces es un honor haber podido transmitir Feria de Cali, de haber compartido con don Álvaro Ruiz en ese tiempo, con Jaime Garzón. Tengo una anécdota muy interesante con Jaime Garzón porque cuando ya nos salíamos pues, de la rutina de trabajo, nos reuníamos en una esquina de la emisora a tomar gaseosa, una cerveza, algo así. Y siempre me decían, vení, ¿cómo es que tú te llamas? Faidiver Durango, Jaimito. No, y se reía, pues como era Jaime Garzón, ¿no? Y siempre en las transmisiones yo hacía voz comercial con Robert Triana. El equipo de ellos estaba dentro de la Plaza de Toros, ¿no? Con Álvaro Ruiz, todos ellos, y nosotros nos hacíamos afuera de la Plaza de Toros a hacer voz comercial y a entrevistar a la gente que iba ingresando en ese tiempo. Las ferias taurinas eran pues bastante grandes. Y siempre que yo daba el cambio, él me decía lo mismo, vení, ¿cómo te llamas? Entonces tengo esa anécdota interesante con Jaime Garzón. Bueno, Faidiver, a raíz de todo eso, usted ya emprende un viaje al extranjero, pero no renuncia a esa posibilidad de seguir haciendo, de informar. ¿Y cómo fue esa transición entonces de migrar de Colombia con unas expectativas, con una formación, con una visión ya en las telecomunicaciones y cómo se radica en el extranjero? Luego ya viene otra etapa que es volver a Colombia y volver a Érico. Sí, en 1996 tomó la decisión de salir del país. Ya estaba yo casado, ya tenía mi hijo mayor, mi primer hijo había nacido, tenía escaso un año, y salimos para Estados Unidos. Llego a Kansas City, Kansas, frío, nieve, pues un ambiente totalmente diferente. Allá no podía yo desarrollarme como en los medios de comunicación porque primero no sabía el idioma, era más difícil. Entonces siempre pensando en la Florida, entonces sabía que tenía que llegar a Miami. ¿Cómo me muevo? Logré moverme para Miami. Y al otro día de haber llegado a Miami, yo le pedí a un familiar que me llevara a Caracol. Para nosotros Caracol, Miami era como decir la universidad y todo el cuento. Siempre soñé trabajar en Caracol. Hoy en día no hace falta ese techo, pero Caracol Miami era como ese referente. Entonces yo al otro día fui a Caracol Miami, a Coral Gables, en Miami, creo que todavía está allí. Y llego, me presento y me dicen, mira, es que yo soy periodista colombiano y quisiera conocer Caracol. En esa salió Alfonso Quintero, muy reconocido en Estados Unidos. Y me presentan y me dicen, oh, claro, colega, entre. Y entro. Y ahí estaba el programa de regreso en la tarde de Caracol. Muy chévere ese programa. Me siento a ver y me entrevistan. Hola, ¿cómo estás? Por aquí un periodista que viene nos visita. Y ahí comencé yo a generar esas amistades, ¿cierto? Luego, lo que fue RCN Miami, porque había Caracol Miami, RCN Miami, se convirtió en 1040 Miami, ¿cierto? Entonces, me doy cuenta que en la emisora que era RCN había una gran cantidad de comunicadores caleños y los conocía yo todos. Entonces identifiqué unos amigos y le dije, hermano, yo estoy también aquí en Miami. Y así, cuando menos pienso, fue que entré a la estación. Y comencé primero regalándome otros 6 meses manejando Consul. O sea, yo llegaba,
Trabajaba todo el día, llegaba a las salía a las 5 de la tarde de mi trabajo, llegaba a las 6 y media y cogía la consola. El que venía allí todo el día descansaba y yo comencé. A los 6 meses se retiró uno y el que era director de la emisora me dijo, es tu puesto. Y entonces ahí empecé en Miami. Trabajé en Miami, luego me moví a Tampa. En Tampa fui director de noticias en la Super Q 1500. Ahí hicimos Cómo Amaneció Tampa con unos periodistas maravillosos. Yo fui el director, el creador del programa. Muy interesante, una experiencia maravillosa porque nos comíamos toda la sintonía de la audiencia latina en la Bahía de Tampa. Éramos los únicos. Entonces los latinos pues querían escuchar noticias en español. Que se sintieran más propios allí. Sí, sí. Bueno, Vaidiver, ese paso suyo, de más que debe tener mucha tela por cortar, empieza a agotarse el tiempo de nuestro programa, pero entonces así someramente llega de nuevo a Colombia y decide radicarse en Jericó. 2015, celebramos 25 años de egresados. Mis compañeros, llegué acá después de 25 años, ya estaba viviendo yo en Canadá, y fui inmensamente feliz esa primera mañana que estuve allá, mi vida, y me di cuenta que definitivamente quería vivir en Jericó. Me regresé, la pandemia pues demoró ese... Y te encontraste un Jericó totalmente diferente. Sí, diferente. Con su esencia, pero... Jericó no ha perdido su esencia. Ajá. Jericó sigue igual, sino que ya pues los temas de la modernidad, del turismo, de otras cosas, ¿cierto? El Jericó que yo conocí era más rupestre, más campesino, ¿cierto? Ahora pues es un tema mucho más turístico. Vengo con la experiencia de pronto participar en la dirección de una fundación, de generar mis propios negocios. Y no, yo feliz en Jericó. Definitivamente soñé durante muchos años vivir en Jericó y creo que estoy viviendo esa experiencia y bueno, aquí estoy. Y en ese vivir la experiencia, Vaidiver también es un emprendedor, también es una persona a la que le hemos visto y escuchado que tiene su propia emisora virtual, tiene además también algunos, ¿cómo decirlos? Algunos negocios, algunos trabajos de tema de turismo, pero un turismo muy asequible con la creación de una revista. Y ahora pues en su café que empieza a tomar una dinámica totalmente diferente. Sí, creamos una marca de Café Durango, abrimos un modesto espacio comercial que se llama Durango Book Coffee, donde una persona puede venir y leerse un libro y tomarse un buen café, ¿cierto? Tenemos también temas de turismo, estamos tratando de generar, atraer. He hablado con muchos comerciantes de atraer gente de otras partes. Mira que ya antes te contaba que llegar a Jericó era bastante tiempo para llegar acá. Hoy Cali nos separa 6 horas. Entonces esa población del sur del país debería venir aquí a conocer el suroeste antioqueño. Entonces ya estamos más cerca al Pacífico. Entonces eso es lo que estamos trabajando, tratando de enamorar a esa gente, porque el Cali ya conoció el eje cafetero. Ya todos fueron al Parque del Café, ¿cierto? Pero cuando le decimos Jericó, suroeste, ¿cierto? Entonces no han conocido este cañón del Cauca tan maravilloso. Entonces es lo que estamos trabajando. Estamos dirigiendo también ese emprendimiento con mujeres cabezas de hogar que se llama Manos que Transforman, generando unos productos, haciendo que las mujeres pasen de un emprendimiento a empresa. Y así sucesivamente tenemos la estación de radio, Mi Nube Radio, que es una estación turística y cultural. Ahí queremos hacer esos temas. Y también la revista Jacón la Revista, que los invito para que entren. Y Jacón la Revista hay unos temas maravillosos creados por periodistas profesionales de cultura, de muchas cosas de lo que es Jericó. Yo con orgullo digo, es que es nuestro, aunque no nací acá, pero yo siento esta tierra como mía también.
Empieza uno a forjarse independientemente de donde esté. Sí. Es la lucha donde se lleva. Sí. Ahí es donde uno empieza a sentir amor por lo que a veces considera uno que de cierta manera sí es muy propio. Sí, claro, total. Pues ahorita hablábamos de tu papá y uno dice todo ese tiempo y uno dice, pero es que eso fue ayer nomás. Y me imagino que cuando estuviste fuera también estabas muy informado de lo que acontecía. Una anécdota, cuando muere el alcalde, Carlos. el alcalde, el personaje típico. Ah, Emilio. Emilio. Sí. Yo tengo el grupo de mis compañeros. Emilio Búcaro. Emilio Búcaro. Y entonces le digo a los compañeros, uy muchachos, murió el alcalde. Y Pablo Emilio Jaramillo, de acá de Jericó, me dice, Faidiver, ¿vos cómo haces? Vos vivís en Canadá. Y nosotros que somos de Jericó no nos damos cuenta de Ni nada. siquiera Yo se sabe. yo mantenía más informado Claro. sobre todo eso. Entonces, sí, siempre ha habido una conexión muy... Yo siempre digo que estuve 28 años fuera del país, pero nunca me bajé del avión. Ajá. Siempre estuve conectado con Colombia. Y vuelve a Colombia y propiamente llega a radicar en Jericó. Sí. Faidiver, con usted nos encantaría regresar una vez más en una tarde con o en otro espacio y seguir contando. Claro. Tener esa oportunidad de saber de anécdotas, de experiencias de otras personas, así como usted también lo puede hacer a través de nuestras pantallas. Si quiere que vayamos a su hogar o venir, conocer y compartir con las demás personas, pues aquí están nuestras pantallas, nuestras cámaras y pues nuestra capacidad para que lo demos a conocer. Si tiene algún emprendimiento, algo por hacer, por acá ha pasado artistas, plásticos, personajes. Mire que tuvimos a Felipe en estos días y fue un rato muy agradable. Ahora a Faidiver, y qué bueno, Faidiver, que hayas aceptado nuestra invitación. Hombre, Juan, muchísimas gracias. Hombre, bueno, Un placer. Faidiver, algo que decirle a los jericoanos, aparte de que vayan acá a Durango Book Coffee. Book Coffee, escuchen Mi Nube Radio y que, bueno, hermano, mire a ver. Hombre, yo no solamente quiero agradecerte a la estación de televisión por permitirnos esta experiencia. Muchas gracias, me siento honrado. Invitarlos a todos los jericuanos, escuchen Mi Nube Radio. Nosotros en Mi Nube Radio estamos haciendo la producción para un noticiero cultural y turístico. Muy pronto vamos a venir con él. Y a la gente de afuera, que vengan y que conozcan esta maravilla. ¿Cierto? Que se den esa oportunidad como se la dio Faidiver. Sí, porque es que uno viene acá y este grato nido de amores, uno se queda acá, ¿no? Y el que llega se queda, ese es el riesgo que corre. Ese es el único riesgo. Bueno, así como Faidiver estuvo aquí en una tarde con, pues esperamos que dentro de 8 días tengamos un nuevo invitado, puede ser usted, ya queda la invitación para todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Recuerden seguir viendo nuestra producción en Vivo Telecomunicaciones y, ¿por qué no?, adquirir el mejor internet también en Vivo Telecomunicaciones, que ahora tiene fibra propia, y eso es una ganancia bien interesante y bien importante. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días aquí en Atenas Televisión en una tarde con. Hasta entonces.